El fenómeno que sucedió en el estado de Querétaro se puede interpretar o emitir una respuesta. Yo simplemente lo veo como una expresión más de la legitimación de la violencia como solución de todos los problemas en México, de una violencia impune, de una violencia que no tiene ningún problema. Tú agarras ahí en la calle, le das una paliza y como no sea importante o de Morena o algo así, no te va a pasar nada. No va a ir la policía a buscarte, no lo va a investigar. Es aterrador, es absolutamente aterrador. México es el país más peligroso para los periodistas. México es uno de los países con más asesinatos. Muere más gente, ha muerto más gente en México que en la guerra de Siria en el mismo tiempo, en los últimos 11 años. ¿Y cuál es el punto? Que se eligió a López Obrador pensando que iba a combatir esto, porque dijo que lo iba a combatir. O sea, era lo que prometió combatir la pobreza, combatir la violencia, apoyar a las mujeres, apoyar las necesidades de salud, de educación, de vivienda, fundamentales para un país pobre, para un país donde la gran mayoría de los seres humanos, más del 65%, viven en la pobreza, y muchos de ellos en la pobreza extrema. Hombre, tú votas por un tipo que te dice, mira, todos estos no han podido hacer, no han querido hacer nada incluso. Los anteriores gobiernos han sido atroces y terribles y no han hecho nada. Yo sí lo voy a hacer. Hombre, claro que votas por él. El problema es que no lo ha hecho. El problema es que no ha cumplido con ninguna de sus promesas.